Mi infancia fue bastante solitaria, hoy sé que tengo cierto grado de autismo, así que supongo que por eso, me costó socializar de niña, aunque también considero que gran parte fue el abandono de mis dos padres. A una edad muy temprana, de hecho el recuerdo que tengo de ellos es bastante vago. Pasé mi niñez de una casa a otra, por lo general, solo me quedaba 1 o 2 años, antes de que fuera una carga demasiado grande para los familiares que habían aceptado cuidarme. Fue en una de estas tantas mudanzas que llegué a la casa de mi tía Margarita. Ella tenía otras 2 niñas de más o menos mi misma edad, que eran mis primas, pero desde que pisé esa casa, supe que ellas no estaban de acuerdo con mi llegada, ya que me lo dejaron claro, diciéndome que no podía tocar sus cosas. Y que ninguna quería que yo durmiera en su cuarto. Entonces, mi tía decidió poner una tienda de campaña al fondo del pasillo, para que yo durmiera ahí. Esto me daba mucho miedo, puesto que justo al lado de mi tienda, había una puerta que era como un armario, aunque mi tía lo usaba como bodega, para guardar todas las cosas que creía que le podrían servir en algún momento. La razón por la que me daba mucho miedo, era porque mis primas, me decían que ahí adentro vivía un monstruo que comía personas. Cabe destacar que en este momento apenas tenía 8 años. Por lo que obviamente les creí todo lo que me dijeron, sin mencionar que por las noches se escuchaba uno que otro crujido dentro de aquel armario. Aunque sé que al menos en ese momento no era precisamente un monstruo, sino que había tantas cosas que en ocasiones se caían, recuerdo que me molestaban todo el tiempo con el monstruo, diciéndome que me llevaría y todo eso que los niños usan para asustar a otros. Me daba mucho miedo, pero también me hartaba de ser objeto de sus burlas y bromas. En una ocasión, decidí tomar todo este asunto a mi favor, y cuando volvieron a asustarme con ese tema, les respondí que ya no le tenía miedo, puesto que había hablado conmigo y él y yo éramos grandes amigos. Al principio, ellas me miraron bastante confundidas, sin embargo, decidí seguir con todo eso y les di algunos detalles más. La verdad es que fueron cosas que en ese momento solo me inventé, cosas como que era muy alto, pero podía cambiar de forma si así lo deseaba, convirtiéndose en cualquier tipo de animal, persona u objeto que quisiera. Les dije que también podía convertirse en humo y pasar por debajo de las rendijas de la puerta. Además, les dije que si alguna de ellas volvía a molestarme, el monstruo iría por ellas, ya que ahora era mi amigo y haría todo lo que yo le dijera. Y como era de esperarse, ellas no me creyeron y se rieron de mí, aunque yo estaba más que dispuesta a convencerlas de que era real. Obviamente, sabía que él no era real, pero en serio quería que ellas lo creyeran, para que al menos dejaran de molestarme, o fueran un poco más amables conmigo. Recuerdo que comencé a inventar muchas más cosas acerca de él. Les dije que cuando se convertía en humo, podía poseer sus peluches, que sus dientes eran muy afilados y que tenía el hocico similar al de un perro. Además, les dije que sus ojos eran muy parecidos a los de un gato, que también tenía unas garras enormes. Y que sus patas eran como las de un gran oso, y se podían ver sus garras sobresaliendo de cada una de sus patas. Pero por si esto fuera poco, después comencé a fabricar pruebas. En una ocasión, les dije que les probaría que era real, así que esparcí un poco de talco al pie de la puerta de aquel armario, y les dije que al día siguiente habría pisadas, ya que el monstruo las iría a ver en la noche y durante la madrugada, cuando todos estaban dormidos. Salí de mi tienda de campaña y comencé a dibujar aquellas pisadas con talco. Claramente se veían realizadas por una niña. Además, mi tía se molestó por haber desperdiciado de esa manera tanto talco, y me castigó. Ese día todos íbamos a ir a un parque de trampolines para celebrar el cumpleaños de una de mis primas, pero como yo estaba castigada, tuve que quedarme en casa para limpiar lo que había hecho y recapacitar sobre mis acciones, aunque debo destacar que durante todo ese tiempo, yo seguía sosteniendo que no había sido yo, sino el monstruo quien había realizado esas pisadas y tirado todo ese talco, pero aún así no me creyeron. Recuerdo que cuando se fueron, realmente estaba muy devastada, porque en serio quería ir a ese parque de trampolines.
limpié todo y me fui a mi tienda a llorar. Creo que lloré hasta que me quedé dormida y no desperté hasta que ellos llegaron, y al asomarme, vi a mis primas muy felices con todas las cosas que les habían comprado y sentí una envidia enorme. En ese momento de mi vida, era una niña y no sabía cómo lidiar con todas esas emociones que estaba sintiendo, así que lo primero que se me ocurrió fue hacerles creer que había pasado un día mucho mejor que ellas, aunque tuviera que inventarlo, así que en cuanto ellas fueron hacia mi tienda, para presumirme todo lo que les habían comprado, les respondí que eso no me importaba en lo absoluto, porque el monstruo y yo habíamos pasado un gran día juntos. Les dije que no importaba a dónde fueran, porque el monstruo era mucho mejor y mucho más divertido. Les conté que podía fabricar helado de la nada y que además de comer niños, también se alimentaba de montañas y montañas de helado, de todos los sabores existentes, algunos incluso creados por él. Además, les dije que podía mover cosas con su mente y que podía hacerme volar si así lo quería. Les conté que él y yo habíamos estado jugando juegos de mesa y todo tipo de cosas divertidas mientras ellas no estaban. Aunque después de eso, por obvias razones no me creyeron, por alguna razón que desconozco hasta el día de hoy, no pude parar, necesitaba que todos supieran que yo tenía un amigo mágico que vivía dentro del armario, y que además era un monstruo bastante genial, que podía defenderme de la maldad existente. Parecía que no me importaba que los demás no me estuvieran creyendo. Supongo que una parte de mí estaba consciente de que no me iban a creer, pero aún así me gustaba hablar de eso. La gente me prestaba más atención, aunque fuera por unos momentos. Creo que estuve hablando de él mucho tiempo, tal vez cerca de un año, contando cada vez cosas más y más fantásticas sobre su apariencia, habilidades y demás cosas que solo un niño de esa edad podría inventar. Pero al mismo tiempo, esto también provocaba que con más razón, los niños en general no quisieran ser mis amigos, así que me volvía cada vez más y más solitaria. Recuerdo que un día en particular, cuando habían invitado a mis primas a una fiesta de cumpleaños, pero a mí no, yo me encontraba sentada en mi tienda de campaña, pensando que si tuviera amigos, todo sería mucho mejor en mi vida. Recuerdo que mientras estaba pensando en eso, escuché un crujido proveniente de aquel armario. Claramente se había caído una escoba o algo así, pero en ese momento, le hablé. No fue como otras veces, en las que lo hacía en voz alta, para asegurarme de que cualquier persona que estuviera cerca me escuchara para recibir así un poco de atención o credibilidad. No, en esta ocasión solamente le hablé, lo saludé y recuerdo que le pregunté si no se sentía muy solo ahí adentro, y aunque no tuve ningún tipo de respuesta, yo le seguí hablando. Le conté lo infeliz que era, y cuánto me gustaría que mis verdaderos padres me llevaran a su casa para vivir con ellos. Le conté muchas cosas sin recibir ningún tipo de respuesta del otro lado de la puerta, pero aún así seguí hablando. En algún momento, le dije que era muy genial y que sería fantástico si yo pudiera hacer las cosas que él hacía, como fabricar helado o poder hacer que la gente volara, o mover cosas con mi mente. La verdad no recuerdo todo lo que le dije, pero tras unos 15 minutos, le dije que sería muy genial si pudiera ser mi amigo. Después de eso, ya no tuve nada más que decir, así que me quedé en silencio con mi cabeza pegada a la pared, y fue en ese momento cuando escuché una voz que me decía, «Claro que quiero ser tu amigo, pequeña». Esto me sorprendió mucho, pero al mismo tiempo también me asustó, porque literalmente la voz había salido de ese armario, y no solo eso, sino que esa voz no sonaba para nada humana. No sé cómo explicarlo, pero era como la de un perro. No me refiero a que sonara como si un perro hablara, era como esos videos extraños de internet, cuando los perros intentan imitar algunas palabras humanas, pero sus cuerdas vocales no están diseñadas para eso, así que suena muy extraño. Era algo más o menos así, pero se le podía entender un poco mejor. Recuerdo que en ese momento me asusté tanto, que salí de la tienda y miré directamente hacia la puerta. Mi corazón latía muy fuerte y por un momento, pensé que podía haber sido mi imaginación, ya que todo parecía bastante tranquilo.
Sin embargo, segundos después de salir de la tienda, vi claro cómo la manija de aquella puerta empezaba a girar. En ese momento, no pude aguantarlo más y bajé las escaleras. Encontré a mi tía preparando la comida y aunque intenté decirle lo que estaba ocurriendo, ella no me creyó. La verdad no puedo culparla. Después de todas las mentiras que había contado durante ese año sobre un monstruo que vivía en el armario. Y aunque le supliqué a mi tía dormir en otro lado, e incluso les pedí a mis primas que si podía dormir en su habitación, nadie me dejó hacerlo y tuve que volver a la tienda. Esa noche estaba muy asustada, pero finalmente pude dormir, aunque en algún momento de la madrugada me despertó un olor característico. No era un mal olor, sino todo lo contrario, olía a helado. Era como si literalmente hubiera helado a mi alrededor. Era un olor bastante inconfundible. Recuerdo que extrañaba. Abrí un poco el cierre de la tienda para mirar, pero no pude ver nada. Estaba muy oscuro todo, pero aquel aroma dulce seguía inundando mis pulmones. Creo que me quedé pensando cerca de un minuto acerca de esto, hasta que volví a escuchar su voz. Eso me causó escalofríos. Aunque solo me preguntó si me gustaba el helado, estaba muy asustada. Me cubrí con todas las cobijas, deseando que él se fuera de una vez por todas, que solo desapareciera y me dejara en paz. Pero eso no ocurrió. Escuché claramente cómo la puerta de aquel armario se abrió, y después de eso, empecé a escuchar pisadas alrededor de mi tienda, pero no eran pisadas comunes, no eran de zapatos, era como si garras chocaran con el piso a cada paso. Solo me estaba rodeando, y escuchaba cómo tocaba la tela de la tienda, haciendo que ésta sonara un poco con cada roce. Me preguntó de nuevo si me gustaba el helado. Yo estaba cerca del llanto por la desesperación que me ocasionaba, y de repente, solo se quedó callado. Sabía que no se había ido, pues sentía su presencia en el lugar, pero él se quedó callado. Después de cerca de 3 minutos, me dijo que yo no tenía por qué tenerle miedo, que quería ser mi amigo y que yo le había preguntado si quería que fuéramos amigos, y su respuesta era que sí. La verdad, en ese momento no supe qué decirle, solo me quedé callada, y me volvió a preguntar si me gustaba el helado y cuál era mi sabor favorito. En ese momento, no sé por qué, pero la idea más lógica que se me ocurrió fue responderle, y sin descubrirme la cara, le dije que mi helado favorito era el de sabor chocolate. Me dijo que podía crear todo el helado sabor chocolate que yo quisiera, que podría comer tanto que querría vomitar, y supongo que eso fue suficiente para convencer a una niña de 9 años de que era alguien confiable. Recuerdo que entonces me quité las cobijas y le respondí que eso me gustaría en ese momento. Me dijo que entonces le abriera la tienda, y cuando terminé de correr por completo el cierre, él estaba ahí afuera. Lo primero que noté fueron sus ojos. Brillaban en la oscuridad, eran de color verde y tal como yo lo había descrito antes, eran idénticos a los de un gato. En cuanto mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, también pude ver que todas las descripciones que yo había dicho eran reales. Para nada se veía adorable, era bastante aterrador. Era un ser demoníaco. Le pregunté qué era él, y él me respondió que había salido de mi imaginación, que yo lo había creado. También me dijo que solo los niños realmente especiales podían llegar a crear lo que se imaginaban, y me dijo que yo era muy especial. Le pregunté acerca del helado, pero él me dijo que lo prepararía después, aunque no podía evitar notar que olía a helado. Literalmente olía a todos los sabores de helado del mundo. Y mientras avanzaba la noche, la verdad es que me acostumbraba más a su apariencia, al menos ya no le tomaba tanta importancia. Recuerdo que hablé mucho con él, le contaba cuánto me molestaban mis primas y que ya no me gustaba vivir en esa casa. Él me escuchaba con mucha atención y en algún momento me dijo que si quería podía ayudarme con mis primas. Yo le respondí que eso estaría bien, pero que no quería que se las comiera, ya que si todo lo que yo había inventado era real, él comía carne humana. Me miró un poco disgustado, pero me dijo que estaba bien y que solo les daría un muy buen susto. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a salir, él se levantó del piso y volvió a entrar al armario.
no sin antes recordarme que volvería después, le dije que estaba bien. Recuerdo que esa fue la primera vez en mucho tiempo, que durante todo el día, yo no mencioné nada sobre ese monstruo, nadie tampoco me cuestionó al respecto, supongo que para mi tía fue un gran alivio, que yo ya hubiera dejado ese tema por la paz. Mientras mis primas estaban inscritas en una escuela con horario matutino, la escuela a la que yo iba era por la tarde, así que prácticamente yo entraba a la escuela a la hora que ellas salían y ese día no fue diferente. Mi tía iba por mí al terminar las clases, porque ya estaba oscuro, para ese momento, todo parecía ir demasiado normal, hasta que llegamos a la casa, recuerdo bien que en cuanto mi tía estacionó el coche, pudimos ver que la puerta de la casa estaba abierta y que se veía vacía, solamente al pie de la escalera se podían ver algunos peluches. Esto claramente alarmó a mi tía, quien corrió hacia la casa de los vecinos en busca de saber dónde estaban sus hijas, aunque para el alivio de todos, mis primas estaban en la casa de enfrente, pero eso no era una respuesta tranquilizadora. Ellas afirmaban que el monstruo las atacó, mencionaron todo lo que yo había dicho sobre él, pero mi tía solo se molestó conmigo y me dijo que yo las había asustado para que creyeran esas cosas, y casi de inmediato, mi prima, que era un año mayor que yo, le mostró su brazo y le dijo que no era cierto, que era real. Porque la había rasguñado en su brazo. Se veía claramente un zarpazo, era como si algo con garras afiladas la hubiera rasguñado. Al principio, todos pensaron que se trataba de un animal salvaje, que por alguna razón había estado en las cercanías, pero nadie vio nada, y al revisar cuidadosamente la casa, tampoco encontraron nada. Mi tía llevó a mi prima al doctor y le dijeron que aquel zarpazo parecía de un animal muy grande, que no era algo que hubiera podido ocasionar un simple gato o algún perro cualquiera. Recuerdo que esa noche, mientras yo trataba de dormir, aquel aroma a helado volvió a llegar a mí, me asusté mucho y en ese momento escuché cómo la puerta se abrió y esa voz me dijo que abriera la tienda. Yo obedecí y le pregunté por qué les había causado tanto daño. Él me respondió que había cumplido su palabra y que no se las había comido. Yo estaba bastante asustada por todo eso, solo le dije que ya no quería que les hiciera nada, pero en ese momento, me dijo que todavía no había visto la mejor parte. Y acto seguido, comenzó a evaporarse, convirtiéndose en un montón de humo. Después de eso, se fue y vi cómo se deslizó por una de las puertas de las habitaciones de mis primas. Ellas habían decidido dormir juntas ese día, porque tenían mucho miedo de que esa cosa volviera, y poco tiempo después, escuché cómo gritaban aterradas. En ese momento, mi tía salió de su habitación para auxiliar a sus hijas. Yo también corrí para ver qué pasaba, y cuando abrimos la puerta, vimos que todos los peluches y juguetes que mis primas tenían se estaban moviendo por sí solos y se reían de una manera demoníaca que nos heló la sangre. Todo esto mientras ellas gritaban y lloraban acorraladas en la cama, mientras los muñecos las comenzaban a rodear. En ese momento mi tía se armó de valor para entrar y sacar a sus hijas de ahí. Después de eso, pude mirar cómo se materializó aquel monstruo demoníaco. Nos fuimos a casa de una vecina y a la mañana siguiente, mi tía comenzó a buscar otro lugar donde vivir, y aunque encontraron un lugar, yo ya no cabía con ellas, así que me fui a vivir con mi abuela, quien me aceptó por un tiempo, y después de ese día, ya no lo volví a ver. Durante mucho tiempo, creí que esta historia era producto de mi imaginación, algo que me convencí de que había pasado porque todos me abandonaban. Sin embargo, ahora que soy una persona adulta con mis propios hijos, recordé la historia, porque mi hijo de 6 años hizo un dibujo y me lo mostró. Me dijo que había un monstruo que vivía debajo de su cama, pero que era un monstruo bueno. Al principio, le seguí la corriente y lo alenté de manera positiva a contarme más sobre aquel monstruo, pero lo que me heló la sangre fue cuando me dijo que el monstruo olía a helado, y en cuanto miré detenidamente el dibujo, me di cuenta de que tenía las características de lo que yo había creado años atrás. La verdad, en este momento no sé qué voy a hacer, no sé qué tan mala o buena sea esa cosa.
Tal vez vaya con alguna bruja o quizás un sacerdote, no lo decido aún, pero si hay más novedades, mandaré otra historia. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.